¿Sabías que el profeta Natán se atrevió a enfrentar al mismísimo rey David, revelando un secreto oscuro que podría cambiar el destino de toda una nación? Esta historia no solo es un relato del pasado, es un recordatorio poderoso para ti y para mí de la importancia de enfrentar la verdad, no importa lo incómoda que sea. Natán no tuvo miedo de confrontar al rey, algo que nadie se habría atrevido a hacer, y su valentía dejó una marca profunda en la historia de la fe. ¿Qué pasó cuando David, el hombre según el corazón de Dios, fue confrontado con su pecado más oscuro? La respuesta es más impactante de lo que imaginas. Antes de que sigas viendo este video, necesito que te suscribas al canal. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas? No te pierdas ningún contenido transformador como este. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más reveladoras de la Biblia Sagrada, donde el profeta Natán desafió al rey David de una forma que pocos pueden imaginar. ¿Estás listo para descubrir cómo la verdad puede liberar, incluso cuando nos enfrentamos a nuestros propios errores más oscuros? Quédate hasta el final porque lo que vas a aprender podría transformar tu vida espiritual de una manera que nunca esperaste. Desde tiempos inmemoriales, la verdad ha sido un arma poderosa, pero también peligrosa. No todos están preparados para enfrentarla, y pocos se atreven a proclamarla, especialmente cuando se trata de desafiar a los poderosos. En la Biblia Sagrada, uno de los episodios más impactantes sobre el poder de la verdad es el enfrentamiento entre el profeta Natán y el rey David. Este relato no es solo una historia bíblica sobre un profeta y un monarca, es una enseñanza viva sobre el valor de la confrontación honesta, la justicia divina y el profundo significado del arrepentimiento. Natán, como mensajero de Dios, no tenía miedo de decir lo que debía ser dicho, incluso si eso significaba poner en riesgo su propia vida. Su valentía nos recuerda que, aunque la verdad incomode, siempre debe prevalecer sobre la mentira y la corrupción. La historia de Natán y David no es una simple anécdota del Antiguo Testamento, es un reflejo de la naturaleza humana y del papel de los profetas en la historia bíblica. En un tiempo donde los reyes gobernaban con autoridad absoluta y la palabra de un soberano era ley, desafiar a un monarca podía significar la muerte. Sin embargo, Natán no dudó en hablar con firmeza. Su misión no era complacer al rey, sino transmitir la voluntad de Dios. Esto nos muestra un principio fundamental de la fe: la verdad no se negocia, ni se adapta para agradar a los hombres. En la cultura judía y cristiana, los profetas eran vistos como la voz de Dios en la tierra, y su labor era esencial para mantener el equilibrio entre el poder y la justicia. Pero, ¿qué hace a Natán tan especial entre los personajes bíblicos? A diferencia de otros profetas que anunciaban catástrofes o hablaban en parábolas difíciles de interpretar, Natán empleó una estrategia que desarmó completamente a David. Su forma de transmitir la verdad no solo expuso el pecado del rey, sino que también lo llevó a una profunda reflexión. En esto reside la genialidad de su mensaje: no se limitó a acusar, sino que llevó a David a ver su propio error con sus propios ojos. ¿No es esta una lección atemporal? En una sociedad donde muchos prefieren eludir la responsabilidad, la historia de Natán sigue siendo un recordatorio de que el verdadero poder no radica en el encubrimiento, sino en la honestidad. Así como en los días de David, hoy en día también enfrentamos momentos en los que la verdad nos confronta. ¿Cuántas veces nos encontramos justificando nuestros errores o buscando excusas para evitar asumir las consecuencias? La historia bíblica de Natán nos desafía a abandonar el autoengaño y abrazar la corrección con humildad. Dios no envió a Natán para destruir a David, sino para restaurarlo. Y este es un principio clave en la fe cristiana: la verdad no viene para condenar, sino para redimir. Como Jesús Cristo mismo enseñó en el Nuevo Testamento, la verdad os hará libres, Juan 8:32. Y es justamente en esa libertad donde encontramos el camino hacia la redención y el propósito divino. Natán sabía que enfrentarse a un rey como David no sería tarea fácil. David, un hombre reconocido tanto por su valentía en el campo de batalla como por su devoción a Dios, también era un ser humano con debilidades y errores. En este contexto, Natán no optó por una confrontación directa. En cambio,
empleó una estrategia que solo alguien profundamente conectado con la sabiduría divina podría haber ideado. Le presentó una historia. Esta parábola, aparentemente sencilla, hablaba de un hombre rico que, a pesar de tener muchas ovejas, robó la única corderita de un hombre pobre para alimentar a sus invitados. La reacción de David fue inmediata, su sentido de justicia lo llevó a condenar con furia al hombre rico. Es aquí donde la genialidad de Natán brilló con más fuerza. Cuando el rey David expresó su indignación, Natán simplemente declaró: «Ese hombre eres tú», 2 Samuel 12:7. Este momento es uno de los más dramáticos y memorables de las historias bíblicas. Con esas palabras, el profeta no solo desenmascaró el pecado del rey, sino que también lo llevó a un punto de quiebre emocional y espiritual. Este episodio no fue un simple reproche, fue una revelación divina diseñada para despertar la conciencia de David. En este acto, vemos cómo la justicia de Dios no hace distinciones de rango o posición. Incluso el rey más poderoso de Israel estaba sujeto a las mismas leyes morales y espirituales que el más humilde de sus súbditos. Lo que hace esta confrontación tan poderosa es la humanidad detrás de ella. Natán no se presentó como un juez severo, sino como un mensajero compasivo. Su objetivo no era destruir a David, sino redimirlo. Esta es una lección que resuena profundamente en la cultura cristiana. La corrección debe ser guiada por el amor y no por el deseo de humillar o castigar. En la Biblia Sagrada, este evento sirve como un recordatorio de que Dios, en su infinita sabiduría, siempre encuentra maneras de alcanzar nuestro corazón, incluso cuando intentamos esconder nuestros errores. El uso de una parábola por parte de Natán es un testimonio del poder de las historias para transmitir verdades profundas. Además, este encuentro nos muestra cómo las palabras de un hombre pueden cambiar el destino de otro. Natán pudo haberse quedado en silencio, temeroso de las repercusiones, pero eligió hablar. ¿Cuántas veces, por miedo o comodidad, evitamos decir la verdad a alguien que lo necesita? La historia de Natán y David nos desafía a ser valientes, a no temer la reacción de otros cuando sabemos que nuestras palabras tienen el potencial de guiar hacia la justicia y el arrepentimiento. En nuestras vidas cotidianas, puede que no enfrentemos reyes, pero sí encontramos momentos en los que debemos decidir entre el silencio y la verdad. Y como Natán, debemos recordar que nuestras acciones no solo afectan a los demás, sino que también reflejan nuestra fidelidad a los principios de Dios. El pecado de David es uno de los episodios más impactantes del Antiguo Testamento, una historia que muestra hasta qué punto incluso los grandes hombres de Dios pueden caer cuando se dejan llevar por la tentación. Todo comenzó cuando David, en un momento de comodidad y poder, decidió quedarse en Jerusalén en lugar de liderar a su ejército en la batalla. Desde la azotea de su palacio, vio a Betsabé, una mujer de extraordinaria belleza, y en ese instante, el deseo tomó control de su corazón. Aunque Betsabé era la esposa de Urías, un soldado leal que arriesgaba su vida en la guerra, David permitió que su pasión lo cegara y la mandó traer a su presencia. Este acto no solo fue un abuso de poder, sino también una transgresión directa de la ley de Dios. Cuando Betsabé quedó embarazada, la situación de David se volvió aún más oscura. En lugar de admitir su falta y enfrentar las consecuencias, intentó encubrir su pecado. Mandó llamar a Urías con la esperanza de que pasara la noche con su esposa y así hacer parecer que el hijo era suyo. Sin embargo, Urías, fiel a los códigos de honor militar de Israel, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros dormían en el campo de batalla. David, al ver frustrado su plan, tomó una decisión aún más terrible. Ordenó que Urías fuera colocado en la primera línea del combate y que luego las tropas se retiraran, dejándolo expuesto a una muerte segura. Así, el rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, no solo había cometido adulterio, sino también asesinato. Desde una perspectiva espiritual, este episodio revela una de las grandes verdades de la Biblia Sagrada: el pecado, cuando no se confiesa, crece y se multiplica. David no cayó en la perversidad de inmediato, fue un proceso progresivo. Primero, el deseo lo llevó a actuar impulsivamente. Luego, la culpa lo llevó a mentir. Finalmente,
el miedo a ser descubierto lo llevó a destruir una vida inocente. Este patrón es el mismo que ha atrapado a incontables personas a lo largo de la historia. El enemigo de las almas sabe que rara vez caemos en el abismo de una sola vez, en cambio, nos conduce paso a paso, hasta que nos encontramos atrapados en una red de consecuencias dolorosas. Lo más trágico es que David creyó que su pecado quedaría oculto. Se casó con Betsabé y trató de seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido. Pero ante Dios, nada está realmente oculto. La justicia divina no se puede evitar con estrategias humanas. Y aquí es donde la historia da un giro crucial. Dios no permitiría que su siervo elegido permaneciera en la oscuridad. La llegada de Natán y su confrontación con David fueron la prueba de que Dios disciplina a quienes ama. Esta historia nos muestra que no hay pecado tan profundo que Dios no pueda revelar, ni caída tan grande que Él no pueda redimir. Sin embargo, la redención solo es posible cuando hay verdadero arrepentimiento, algo que David aún debía aprender. La diferencia entre un hombre común y un verdadero siervo de Dios no está en la ausencia de pecado, sino en la forma en que enfrenta su caída. Cuando el profeta Natán desenmascaró a David con aquella parábola sobre el hombre rico que robó la única oveja del hombre pobre, el rey sintió el golpe en su alma. La revelación lo destrozó. No intentó justificarse, no buscó excusas ni culpó a otros. En cambio, reconoció de inmediato: he pecado contra el Señor. 2 Samuel 12:13. Este simple pero poderoso reconocimiento marcó la diferencia entre David y tantos otros reyes que se resistieron a la corrección de Dios. El impacto de su pecado fue devastador. No solo había traído la muerte de Urías y el sufrimiento a Betsabé, sino que su transgresión había provocado que el nombre de Dios fuera blasfemado entre las naciones. David entendió que su error no era solo contra los hombres, sino contra el propio Señor. De este dolor profundo nació el Salmo 51, un clamor sincero de arrepentimiento, donde el rey suplicó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 horas y 10 minutos. Este salmo se convirtió en un testimonio atemporal de la redención, un reflejo de cómo un corazón quebrantado y humillado es lo que Dios nunca desprecia, pero el arrepentimiento no significa ausencia de consecuencias. Aunque Dios perdonó a David, su pecado dejó cicatrices. La espada no se apartó de su casa, y la muerte visitó su hogar de manera trágica. El hijo que tuvo con Betsabé enfermó gravemente, y a pesar de los ayunos y súplicas de David, el niño murió. Este evento es un recordatorio de que el pecado no es solo un acto individual, sus efectos se extienden y pueden afectar a quienes nos rodean. Sin embargo, en medio de la tragedia, David no se rebeló contra Dios, sino que aceptó su disciplina con humildad, levantándose después para seguir sirviendo al Señor con un corazón transformado. El arrepentimiento genuino de David restauró su comunión con Dios, y esto se reflejó en su vida posterior. A pesar de su caída, su relación con el Señor no terminó en fracaso, sino en redención. Su historia nos enseña que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a volver a Él. El rey que una vez cayó en la oscuridad de la culpa se convirtió en un testimonio viviente de la gracia divina. Y aunque su pecado marcó un antes y un después en su reinado, Dios tenía un plan mayor. Porque de la unión entre David y Betsabé, después de la tragedia, nacería Salomón, el hombre que construiría el templo del Señor. Incluso en medio de nuestros errores, las promesas de Dios permanecen. A pesar del pecado de David, Dios no revocó su propósito ni su promesa. La corrección divina fue severa, pero no significó el fin de su relación con el rey. Muy al contrario, a través del profeta Natán, el Señor reafirmó algo extraordinario: el linaje de David no sería destruido, sino que perduraría para siempre. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido eternamente. 2 Samuel 7:16. Esta no era una promesa común, sino una profecía que trascendía la vida terrenal de David y apuntaba a la llegada del Mesías, Jesús Cristo, quien reinaría sobre Israel y las naciones por toda la eternidad. Esta revelación es uno de los grandes misterios de la Biblia.
Dios, en su soberanía, decidió que de la descendencia de un hombre imperfecto surgiría el Salvador del mundo. En términos humanos, parecería más lógico que el linaje del Mesías proviniera de alguien sin manchas, pero el Señor obra de maneras que desafían nuestra comprensión. A través de esta promesa, quedó demostrado que la gracia de Dios es más grande que cualquier caída y que sus planes no pueden ser frustrados por los errores de los hombres. Aunque David pecó, su corazón arrepentido permitió que Dios continuara obrando en su vida y en la de su descendencia. El cumplimiento de esta promesa se ve reflejado en los evangelios cuando Mateo traza la genealogía de Jesús, mostrando que él es descendiente directo de David, Mateo 1:17. Esta conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es fundamental para comprender la historia de la redención. Las profecías bíblicas anunciaban que el Mesías vendría de la casa de David, y siglos después, cuando el ángel Gabriel visitó a María, reafirmó esta verdad: el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32-33. Aquí vemos el poder de las promesas de Dios. Lo que parecía ser el fin para David fue, en realidad, el inicio de algo mucho mayor. Dios utilizó su historia no solo para demostrar su misericordia, sino para trazar el camino hacia la salvación y redención de la humanidad. Esta verdad sigue resonando hoy: Dios no desecha a quienes caen, sino que los restaura y los usa para cumplir su propósito eterno. La historia de David nos recuerda que el Señor nunca abandona a aquellos que confían en Él y que su fidelidad trasciende generaciones. La historia de Natán y David está cargada de enseñanzas profundas y aplicables a nuestra vida cristiana. Una de las primeras lecciones es el valor de la corrección honesta. Natán, impulsado por la voluntad de Dios, no temió enfrentar al rey con la verdad, aun sabiendo que esto podría costarle la vida. Este acto nos recuerda la importancia de hablar con franqueza cuando alguien cercano está en el error, siempre con amor y el propósito de restauración. La Biblia Sagrada nos enseña que mejor es la reprensión franca que el amor encubierto, Proverbios 27:5. Ser confrontados con la verdad puede ser doloroso, pero es el primer paso hacia la restauración. Por otro lado, la respuesta de David nos muestra la actitud correcta frente a la reprensión. En lugar de justificarse o rechazar la acusación, el rey reconoció su pecado y buscó el perdón de Dios con un corazón genuinamente arrepentido. Su oración en el Salmo 51 es un ejemplo conmovedor de lo que significa buscar la salvación y redención. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 horas y 10 minutos. Esta humildad es una lección crucial para nosotros, recordándonos que, aunque caigamos, siempre podemos volver al Señor con un espíritu contrito y sincero. Además, la historia de Natán nos muestra que nadie está por encima de la justicia de Dios. David, aunque era un rey elegido y amado por Dios, no quedó exento de las consecuencias de su pecado. Esto nos desafía a vivir con integridad, sabiendo que nuestras acciones siempre tienen repercusiones, tanto terrenales como espirituales. La cultura judaica y crista enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos, no por temor, sino como una respuesta de gratitud a las promesas de Dios. Por último, esta historia nos recuerda que la gracia de Dios es infinita. A pesar de sus fallos, David fue restaurado y su linaje fue preservado para cumplir el propósito divino. Esta es una verdad que resuena en nuestras propias vidas. No importa cuán lejos podamos caer, el Señor siempre está dispuesto a recibirnos y transformarnos si nos volvemos a Él. El ejemplo de Natán y David nos inspira a buscar la verdad, el arrepentimiento y la restauración, confiando en que Dios puede sacar luz incluso de nuestras sombras más profundas. Así, al reflexionar sobre estas lecciones, no solo entendemos mejor las historias bíblicas, sino que también encontramos guías prácticas para vivir una vida alineada con el corazón de Dios, permitiendo que su propósito eterno se cumpla en nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes aplicar esta lección en tu vida? Hoy, la historia de Natán y David nos enseña que enfrentarnos a nuestra propia verdad es el primer paso para recibir la gracia de Dios y restaurar nuestra vida. ¿Estás listo para hacerlo?
Comparte tu opinión o experiencia en los comentarios, me encantaría saber cómo esta historia ha impactado tu fe y recuerda, para no perderte otros contenidos que pueden transformar tu vida espiritual, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No dejes pasar la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo en la fe. Además, te invito a ver el próximo video que aparece en pantalla, te aseguro que te será de gran bendición. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.